donde se dice que la Escritura lo prohíbe. Bueno, ¿dónde vemos que lo prohíbe? Bueno, hay un texto en Colosenses 2, 16 al 17, y dice lo siguiente, porque muchas gente se toman de ese versículo para decir que prohíbe el Nuevo Testamento celebrar cualquier fiesta, y dice ahí, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Hermano, usando ese pasaje, se dice que la Escritura realmente nos advierte y nos prohíbe la observancia de meses especiales, temporadas, días o festivales religiosos. Ahora, ¿cuáles son las respuestas y consideraciones a esto? Lo que Colosenses 2, 16 y 17, hermanos, prohíbe es la celebración de temporadas religiosas o días santos cuando estos están prescritos como deberes religiosos y necesarios para la santidad o espiritualidad. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de festivales del Antiguo Testamento, los cuales fueron sombras de la persona y obra de Cristo, pero Cristo ya vino. La continua observancia de estas festividades es deshonrar el hecho de su venida y actuar como si Él no fuera suficiente para la salvación o la espiritualidad de la persona. Fíjese, notemos lo que el apóstol dice. Dice, nadie os juzgue en cuanto a. O sea, le está diciendo, no dejen que nadie les diga que estos son requerimientos para tener compañerismo con Dios. O sea, estos fueron solo sombras de la persona y obra de Cristo, y Él no solo ha venido y cumplido esas sombras, sino que Él es totalmente suficiente. Entonces, estos pasajes en Colosenses en ninguna forma prohíben a los creyentes el conmemorar cosas como el nacimiento de Cristo, si es hecho en amor, si es hecho en devoción, y el gozo que da la temporada cuando es usada en una forma de enfocarnos en el Salvador y no como una práctica religiosa. Hermanos, el asunto no es la observancia, escúcheme bien, el asunto no es la observancia, sino la razón, las actitudes y el espíritu en el cual es hecho. Ahora, más allá de eso, hermanos, yo creo que sí hay un precedente escritural para conmemorar y recordar el nacimiento de Cristo. Y esto tiene que ver, hermanos, con muchas profecías y muchas cosas del Antiguo Testamento, pero si vamos solamente al Nuevo Testamento, tiene que ver con eventos que ocurrieron alrededor del tiempo del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, la aparición del ángel del Señor con su gloria, ¿verdad? Para anunciar el nacimiento de Cristo, ahí en Lucas 2, del 10 al 12. La respuesta de los ángeles al anunciamiento, Lucas 2, o sea, son cosas que pasaron, son precedentes bíblicos para recordar, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Las acciones de los pastores quienes dejaron sus rebaños para ir y luego ver algo que merecía la celebración, Lucas 2, del 15 al 20. Y luego el arribo de los hombres del oriente trayendo regalos 2 años después, según lo narra Mateo 2, 1 al 12. Estos son precedentes escriturales para conmemorar y recordar el nacimiento de Cristo. Ahora, hay, hermanos, el precedente del Nuevo Testamento para la reunión de los creyentes en domingo. En esencia, eso es una celebración de la resurrección del Señor. Hermanos, la iglesia primitiva automáticamente hizo eso, pero la Escritura no nos ordena que lo hagamos. De hecho, hermanos, la iglesia primitiva al principio se reunía diariamente y diariamente ellos tomaban la Santa Cena. Pero no hacemos eso hoy en día. ¿Por qué? Porque no es una obligación, no estamos bajo la ley. Los creyentes, hermanos, nos reunimos en domingo por su significado y porque la iglesia primitiva sentó un precedente para ello, pero nunca fue un mandato en la Biblia. O sea, los creyentes lo hicieron en base al amor y adoración para el Salvador resucitado. Entonces el punto es este, hermanos. Si la iglesia primitiva pudo celebrar la resurrección del Señor al empezar a reunirse el primer día de la semana sin un mandamiento específico de Dios, porque no hay ningún mandamiento que diga que nos reunamos el domingo, entonces solo un espíritu de legalismo de la letra de la ley
podría prohibir la celebración del nacimiento de Cristo como una temporada especial de gozo y adoración. Otra vez, hermanos, al final el asunto no es la temporada, es la actitud y la razón detrás de ella, o por otro lado es la distorsión de ella. O sea que como alguien dijo, no tiremos el agua sucia junto con el niño. Esa es una frase en inglés, ¿verdad? Que dice que a veces nosotros tiramos el agua sucia cuando usted baña a un niño en su tina, ¿verdad? No va a tirar el agua sucia junto con el niño, pero a veces nosotros hemos hecho eso. Las cosas malas que están ahí las tiramos, pero también tiramos al niño. Entonces no hagamos eso. Ahora, argumento número 4, y esto es a donde le voy a dar más énfasis. El argumento número 4 dice lo siguiente: las tradiciones navideñas vienen del paganismo. Ese es otro de los argumentos en contra de la celebración de Navidad. Y este argumento dice que muchas de las tradiciones encontradas en la celebración de Navidad fueron traídas al cristianismo de prácticas paganas. Estas incluyen elementos que se usan ahora en esta celebración. Por ejemplo, el árbol, las fiestas, las comidas especiales, etc. ¿Cómo podemos justificar estas cosas nosotros? ¿No es como si estuviéramos celebrando el Halloween también? Un número abundante de pasajes del Antiguo Testamento son usados para condenar, por ejemplo, el uso de árboles de Navidad, pasajes como los que leímos al principio, Jeremías 10, Isaías, etc. Ahora, estas son las respuestas y consideraciones, hermanos. Quiero que estén muy atentos a esto. Quiero empezar citando algunos hechos históricos acerca de estas tradiciones. Esto es una investigación, hermanos. Esto es algo serio, o sea que no estoy nomás diciendo lo que se me ocurre. La enciclopedia ilustrada Zondervan de la Biblia dice lo siguiente. Escuchen. Dice: gradualmente, un número de prácticas prevalecientes en las naciones a las cuales llegó el cristianismo fueron asimiladas y combinadas con las ceremonias religiosas alrededor de la Navidad. Fíjense. La asimilación de tales prácticas generalmente representaban esfuerzos de los cristianos por transformar o absorber de otra manera las prácticas paganas. Fíjese cuál fue el espíritu. O sea que fueron asimiladas, y eso representaban esfuerzos de los primeros cristianos por transformar o absorber de otra manera esas prácticas. Por ejemplo, la fiesta de Saturnalia en la antigua Roma era celebrada por 7 días, del 17 al 24 de diciembre, y era marcada por un espíritu de regocijo, de dar regalos a los niños y otras formas de entretenimiento. Gradualmente, los primeros cristianos reemplazaron las festividades paganas con la celebración de la Navidad. Pero muchas de las tradiciones de esta observancia fueron asimiladas y permanecen hasta este día como parte de la observancia de la Navidad. Otras naciones, como los países escandinavos, Alemania, Francia, Inglaterra y otras, también dejaron sus marcas. Ahora, con respecto a estos antiguos elementos, la enciclopedia cristiana dice lo siguiente: varios elementos simbólicos de la celebración pagana, como el encendido de velas, las decoraciones de los árboles, el dar regalos, fueron adaptados con un significado cristiano. Luego, al tiempo que la cristiandad se extendió por los países del norte de Europa, algunos de esos países contribuyeron con más elementos, como por ejemplo esa cosa que se pone en las puertas, el mistletoe. ¿Se acuerdan? Es esa cosa que en español es muérdago o algo así. Por ejemplo, el árbol de Navidad, otras cosas similares. Y finalmente, hermanos, el diccionario bíblico Anger agrega lo siguiente. Dice: el dar regalos fue una costumbre romana, mientras que otros elementos como ese tronco, ¿verdad?, que se pone, digamos, que se quema y todo, dice, son remanentes de la antigua adoración teutónica. Gradualmente el festival se sumergió en algo que meramente tenía que ver con una fiesta desenfrenada. Esta costumbre entonces fue prohibida por un acta del Parlamento de 1555, y la Reforma trajo un refinamiento de la celebración de Navidad, enfatizando sus elementos cristianos. Ahora, hermanos, ¿pero qué de pasajes como Jeremías 10? Algunos creen que este pasaje
prohíbe la celebración de la Navidad y especialmente el uso del árbol de Navidad. Pero ¿está Jeremías realmente diciéndonos eso, hermanos? No. Jeremías 10 es una denuncia en contra de hacer y adorar ídolos, pero no en contra de la decoración de árboles de Navidad. Déjeme explicárselo. Este pasaje, hermanos, no es una negación categórica de todas las costumbres de las naciones. Es solamente un mandamiento para evitar esas costumbres que son contrarias a la revelación de Dios a Israel. Porque sabe que, hermanos, había muchas costumbres que Israel y las naciones tenían en común, que no eran malas. Entonces no es una negación categórica de no tener esas costumbres, sino que de las costumbres que estaban en contra de la revelación de Dios a Israel. En segundo lugar, este pasaje en Jeremías y otros como en Isaías tenían que ver con idolatría. Primero, Jeremías advierte en contra de la adoración a los astros, la adoración del sol, la luna, las estrellas. Ahí lo ve, ahí está. Segundo, él advierte en contra de ir al bosque a cortar árboles para convertirlos en ídolos y luego adorarlos y orar por ellos para pedir guianza, protección y bendición. ¿Pero usted hace eso, hermanos? ¿Nosotros hacemos eso? No. Ahora, en tercer lugar, algunos tratan de ligar la referencia del árbol en Jeremías 3:6. Y fíjense lo que dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Fíjense el verso 13 lo que dice: reconoce tú pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Y luego esta gente trata algunos tratan de ligar la referencia del árbol de Jeremías 3:6 y de Jeremías 3:13 con la referencia de Jeremías 10:3. Fíjense lo que dice de Jeremías 10:3: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Y algunos tratan de ligar esos textos, hermanos, para justificar la condenación al árbol de Navidad. Pero esto se refiere a las arboledas o lugares de idolatría llenos de árboles usados como un lugar para adoración y referencia a los ídolos. O sea, vea el pasaje. Entonces, hermanos, ¿de qué manera nosotros enfrentamos estos asuntos hoy en día? ¿Cómo podemos, hermanos, ya con un tal vez lenguaje un poco más de este tiempo, qué podemos hacer con todas esas cosas? Ya le expliqué lo que dice la Biblia y la interpretación que mucha gente le da, pero cuando usted va al pasaje y estudia bien el pasaje, se mira algo diferente. Ahora, ¿qué explicación da? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar o cómo podemos explicar estas situaciones? Vamos a ver unas cosas. En primer lugar, las asociaciones paganas, hermanos, se perdieron hace mucho tiempo. Fíjese, hermanos, los días de nuestra semana también tienen su origen en creencias paganas. El famoso jueves, ¿verdad? O Thursday, originalmente viene del dios alemán del cielo del trueno, so Thunder. Tuesday, martes, viene de Thue, el dios de la guerra. Wednesday es derivado de Woden, el dios de la mitología alemana. Sunday, Monday, eran relacionados de alguna manera a la adoración del sol. Sunday, Monday, eran relacionados a la adoración del sol y de la luna. Saturday, sábado, viene de Saturno. Y Friday, viene de Fría, la diosa del amor. Todos estos antiguos significados con sus creencias y asociaciones se perdieron hace mucho tiempo, hermanos. O sea, cuando llega el viernes, no pensamos en Fría, ¿verdad? La diosa del amor. Sí. Cuando llega el sábado, hermano, no pensamos en el día dedicado a Saturno, sino en un día de descanso. Entonces, lo mismo aplica para las tradiciones de Navidad. Fíjese, si alguien observa los días de la semana o el tiempo de Navidad con sus asociaciones antiguas en mente, ciertamente sería erróneo, ¿verdad? Pero a muchas de estas cosas
como nuestro domingo, o sea, como el domingo, el día del Señor, se le han dado connotaciones cristianas. ¿Cuáles son esas connotaciones? Por ejemplo, hermanos, el árbol es un símbolo de la vida eterna, la cual tenemos en Cristo, el Hijo de Dios, y que Él ofrece, ¿verdad?, al hombre a través de la cruz. Y esta es una referencia de Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 22, versos 12 y 14. Los regalos, hermanos, debajo del árbol nos recuerdan el regalo de Dios y nuestra necesidad de darnos nosotros mismos a otros como aquellos que hemos recibido el regalo de la vida eterna en Cristo. Pero aún, hermanos, sin buscar un significado especial a esta tradición de Navidad, tú podrías celebrar esta temporada por el gozo y la unidad familiar que nos brinda. Y hermanos, a mí me gustaría sugerir que los creyentes pueden capitalizar esta temporada navideña como una tradición familiar y como una experiencia de aprendizaje de la misma manera en que Israel usaba la fiesta de la Pascua. Todo depende del espíritu y la actitud en la cual es hecha. O sea, podemos ser muy negativos y críticos o podemos ser positivos y usar esta temporada como un tiempo para recordar y conmemorar el nacimiento del Salvador. O sea, podemos usarlo como un tiempo para demostrar amor